¿Me dan sonido? Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a este panel Expectativas del Mercado de Carbono post-Kioto. En este están participando Ignacio Arroyo Curibreña, gerente de finanzas de carbono de Petróleos Mexicanos, Alejandra Legia, directora comercial de CO2 Solutions, Rodrigo Bustamante, director de certificación México y Centroamérica de Bureau Veritas, y Jesús Pérez de Vega, director general de AENOR México. Como ustedes saben, existe una discusión muy importante en la conferencia de las partes, que es el seno de las negociaciones globales en torno a cambio climático. Cabe mencionar que en estas negociaciones, que bueno, pues tendrán lugar la número 17 ya en unos cuantos días, uno de los temas centrales ha sido qué va a pasar con el protocolo de Kioto. Habrá que hacer un poquito de historia, no voy a tomar mucho tiempo, pero sí para decir que el protocolo de Kioto fue un instrumento muy importante porque fue el único instrumento que tenía dentro de las negociaciones más generales en la Convención Marco de Cambio Climático, obligaciones vinculatorias, sobre todo para los países desarrollados. Ahí los llamados países anexo 1 tuvieron compromisos vinculatorios específicos en torno a las reducciones, las metas de reducción que estaban obligados a tener a partir de una línea base de 1990, y el protocolo de Kioto pues tiene una vigencia hasta el 2012. El protocolo de Kioto pues fue muy importante porque era a partir de este documento que teníamos un compromiso por parte de los países desarrollados de reducir esas emisiones, pero a partir de la introducción de una serie de mecanismos, en particular uno que es tremendamente importante para los países en vías de desarrollo, que es precisamente los mercados de carbono. O sea, cómo podemos utilizar herramientas de mercado para generar incentivos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y cómo podemos hacer que los países en vías de desarrollo puedan participar en estos mecanismos y que permita haber una transferencia de recursos, que pueda haber incentivos para que no fueran nada más los países desarrollados que participan en la reducción de emisiones. Ustedes recordarán que uno de los grandes problemas, si no quizá el problema más importante en las negociaciones globales, es esa simetría que existe. Por un lado, los países en vías de desarrollo son los países desarrollados son los países que históricamente han contribuido al problema de cambio climático, a la acumulación de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, pero hoy por hoy, pues, y sobre todo en las curvas de proyección de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que podemos ver es que hay una tendencia hacia la baja en la contribución de los países desarrollados en la aportación a este problema, estos gases de efecto invernadero, y en cambio los países en vías de desarrollo y sobre todo las economías emergentes, por sus tasas de crecimiento económico, pues son las que están aportando más a el problema de la acumulación de gases de efecto invernadero. Entonces hay una discusión de que a quién le toca o no reducir esos gases y en qué medida. De suerte que la introducción de estos mecanismos de mercado son tremendamente importantes en la discusión, porque son precisamente los que permiten que haya incentivos para que los países en vías de desarrollo pues participen en la reducción de emisiones, al tiempo que los países desarrollados no tienen que hacer una aportación monetaria directa para resolver el problema de las emisiones, sobre todo en los países, las economías emergentes. Entonces, bueno, ese ha sido el dilema histórico. Ya llevamos 17 años de negociaciones, y el protocolo de Kioto, aunque no ha sido cumplido
por los países desarrollados en términos de las metas que se establecieron para la mitigación de gases de efecto invernadero. De cualquier manera, ese protocolo ha significado para los países en vías de desarrollo pues tener no solo un instrumento legal vinculante en las negociaciones, sino además participar en la creación de estos mercados internacionales de carbono. Entonces sí es un tema de preocupación y es un tema central y nodal que ocupó las negociaciones en Cancún, en la COP16 del año pasado. El tema era tan explosivo para algunos países como por ejemplo Japón, que tomaron el liderazgo en la oposición a que hubiera un nuevo periodo de obligaciones para los países desarrollados. Se tuvo que posponer la decisión para Durban. Entonces es uno de los temas candentes porque el protocolo de Kioto expira el próximo año. Entonces, si bien es cierto que sabemos que, bueno, ¿para qué nos puede servir un protocolo de Kioto si nadie lo cumple? En términos de que se cumplan las metas de reducción y de mitigación de gases de efecto invernadero, de todas formas sigue siendo muy importante porque hay una serie de mecanismos que se establecieron ahí, sobre todo en términos de la creación de estos mercados de carbono, pues que están vigentes, que han estado operando, que sí han representado una transferencia de recursos, que sí ha representado la generación de incentivos para que los países en vías de desarrollo participen con proyectos específicos, que empresas participen en el diseño de estos mercados de carbono y se beneficien de la creación de estos. ¿Qué va a pasar con ese protocolo? Entonces no es un tema menor, es un tema muy importante que ocupa las negociaciones que, bueno, pues como les decía, empezarán en Durban en unos cuantos días. Es una discusión que en el actual clima, sobre todo de crisis financiera en Europa, va a ser muy compleja, va a ser difícil, pero pues la discusión es qué es lo que va a pasar y un poco vamos a platicar de esas perspectivas en este panel. Por eso el nombre de expectativas del mercado de carbono post-Kioto, qué es lo que va a pasar. Bueno, le doy la bienvenida también a Vicente Saizo, que es el director corporativo de sustentabilidad de Cemex. Vienes desde Monterrey, pero creo que fue más fácil llegar de Monterrey a México que del aeropuerto de la Ciudad de México aquí, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Entonces, bueno, vamos a abordar varios temas específicos en este panel, como por ejemplo, hablaremos del primer periodo del protocolo de Kioto, qué es, cuáles son los retos específicos que se tienen que resolver en la COP17, perdón. Tenemos también la discusión en torno a si van o no, han existido o no nuevos esquemas o mercados alternativos a los que México tendrá acceso. Sabemos muy bien que la Unión Europea ha sido líder en el desarrollo de estos mercados, pero también sabemos muy bien, precisamente por el momento en que se vive y en los últimos años por las expectativas negativas en torno a la dificultad para llegar a un acuerdo general, el precio del carbón se ha estado desplomando. Y entonces, bueno, es un tema que queremos tratar en esta mesa. ¿Qué opciones podemos esperar en caso de que no se llegue a ningún acuerdo en la COP17 que arranca ahora en Durban? Y obviamente tendríamos que hacernos la pregunta, y aquí los expertos que le han dado seguimiento a este tema, ¿qué pasará en este escenario en donde si no se llega a un acuerdo específico de darle continuidad al protocolo de Kioto, pues cuál es el plan B? ¿Cuáles son las preocupaciones que existen acerca de este periodo post-2012? Como ya les había comentado, tenemos excelentes panelistas, expertos que nos podrán dar luz sobre estas distintas temáticas. Yo les voy a dar la oportunidad a cada uno de ellos que nos hable de las distintas perspectivas que se abordarán sobre esta temática más general o de manera más puntual. Y le pasaré primero la palabra a Ignacio Arroyo,
quien pues nos presentará una visión de los mercados de carbono post-Kioto bajo la perspectiva del sector industrial paraestatal. Ignacio, por favor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su asistencia. Efectivamente, como bien dice Isabel, el protocolo de Kioto vence el próximo año y las expectativas que esto ha generado son muy amplias, pero no existe una línea clara ni una estrategia que se esté siguiendo para poder alcanzar esta continuidad del protocolo de Kioto. Es un hecho que el protocolo de Kioto en mayor medida ha apoyado y ha servido para que se cambie o se permee esta cultura de cambio climático y cuidado al medio ambiente. Hace algunos años, hablar de temas como eficiencia energética o de sustentabilidad pues no era un término que fuera de uso común. Hoy en día es algo que ha permeado más allá de los gobiernos y de las grandes empresas, que era los que originalmente se tenía la percepción que debían ser los que actuaran para que todo esto cambiara. Hoy en día tenemos congresos como este, que son congresos que se dan a lo largo y ancho del planeta constantemente en el año, y otro ejemplo muy claro es la misma comunicación que tienen hoy en día los niños sobre el cambio climático. Ya nos hablan de cuidado al medio ambiente, de cuidar al planeta, que son términos que una generación antes no se acostumbraban. Todo esto ha ido llevando a que ya no nada más se esté orillando a que sean los gobiernos o las grandes empresas las que tengan que llevar esta responsabilidad. Ya la responsabilidad la está ejerciendo cierta presión la sociedad completa hasta al nivel más bajo, que es nivel persona. Lo vemos en las personas, las familias, las empresas, las industrias, los sectores y los gobiernos. Está perfectamente permeado este concepto. Ahora bien, el que tengamos este concepto ya tan claro en todos los sectores nos ayuda a que pase o no una segunda fase del protocolo de Kioto, que en lo particular yo creo que si no va a haber una fase igual a la que conocemos ahora, en algo tendrá que evolucionar el mecanismo de desarrollo limpio. Existen otros nuevos mercados que están emergiendo o surgiendo que, aunque tienen sus diferencias con el mercado de carbono que generó Kioto, aún así siguen manteniendo la parte básica y el fundamento que buscaba Kioto desde su primera etapa. Respecto a esto, obviamente son muchos los mercados, hay mercados mayores, hay mercados menores, pero para el caso de México, los mercados que más claramente podríamos accesar en el corto plazo son, quisiera mencionar unos cuantos. Uno de ellos es el Western Climate Initiative, que se forma con estados de Estados Unidos y provincias de Canadá, y en este mercado México participa hoy en día como observador. Los gobiernos de los estados fronterizos están contemplados dentro de la WCI como observadores dentro del protocolo WCI. México podría, y está abierta la posibilidad de que México participe como un miembro más de la WCI. Tenemos que participar por estado porque ese es el principio básico de la WCI, pero los gobiernos de los estados fronterizos en su momento podrán explorar la participación de los estados mexicanos dentro del WCI. Otro mercado que existe, que forma parte o está dentro, contenido en el WCI, es el mercado de California. El mercado de California para el caso de México es por demás interesante, ya que cuando se generó la ley AB 32, en la que se ponen las reglas básicas o primeras reglas para el mercado de California, establece que tanto Canadá como México podrán ser los participantes externos a los 50 estados de Estados Unidos que podrían llegar a vender bonos de carbono en el mercado de California. Además de esto, el tener la ventaja de ser uno de los dos únicos países que van a participar,
obviamente la cercanía y la relación comercial México-California es especialmente privilegiada para este tipo de proyectos. Ahora bien, está ya abierta la posibilidad, ya podemos participar, eso establece la ley AB 32, pero como todos los protocolos tiene que ir evolucionando y tienen que generarse ya las reglas claras de en qué podría consistir la participación de México. Y es ahí donde tenemos todavía que hacer varios esfuerzos para poder alcanzar a participar activamente. Específicamente, y el primer esfuerzo que tenemos que lograr es que dentro de los protocolos que se vayan registrando o metodologías que se vayan registrando para el mercado de California, estas metodologías contemplen a México. Hoy en día no son muchas las metodologías que tienen aprobadas, yo creo que deben de ser 20, 30 metodologías las que estén ya registradas y aprobadas, no más, y dentro de estas metodologías no hay más de un par que contemplen a México. Entonces, como industria mexicana podemos seguir dos caminos, bueno, tres. El primero es no hacer nada y esperar a que otras partes de la industria o el mismo mecanismo de California nos vaya incluyendo, o podemos nosotros buscar la manera de registrar metodologías o protocolos en el mercado de California, o buscar que aquellas metodologías o protocolos que ya están registrados contemplen a México. Podría sonar muy complicado esta parte de buscar registrar nuestras metodologías en el mercado de California, sin duda no sería una tarea fácil, pero gracias a los esfuerzos que se están haciendo en México, el apoyo que se tiene del gobierno federal para empezar a hacer NAMAs en México, una NAMA que esté enfocada desde su concepción a un mercado de carbono, debería de ser relativamente sencillo poderla registrar dentro de los mecanismos y protocolos de California y de esta manera tener, si no garantizado, por lo menos abierta la puerta para participar en el mercado de carbono en aquel sector en el que nosotros estemos identificando que es un sector o un tipo de proyecto en el que somos buenos participantes o tenemos alguna ventaja competitiva. La lógica nos dice que si nosotros estamos proponiendo una NAMA, pues deberá de ser en algo en lo que conozcamos mucho y estemos involucrados. Una vez que esta NAMA la lográramos registrar como un protocolo dentro del mercado de California, pues el paso a seguir natural sería intentar registrar los proyectos en los que estemos involucrados en el mercado de California. Otro mercado que también es interesante en el que México puede participar es en este nuevo mercado, en esta nueva tendencia que va a tener el mercado de carbono en Japón. Como bien dice Isabel, Japón fue uno de los primeros o más agresivos, yo no le llamaría retractores, pero de los países que más claro fue en no querer continuar con una segunda etapa del protocolo de Kioto como lo conocemos hoy, y fueron los que pusieron sobre la mesa la idea de ser bilaterales. Estos bilaterales no implican que cambie mucho, es más, en principio, insisto, todavía no están claras las reglas, son las expectativas de las que tanto hablamos que existen en el mercado de carbono, pero no están claras las reglas, más, sin embargo, ya dejaron claro Japón que su intención es seguir con un mecanismo, si no exactamente igual al MDR como lo conocemos hoy, muy similar, pero amarrando antes la parte de los bilaterales. Podremos decir que está bien o mal, pierde o no el objeto general que buscaba Kioto, pero tiene cierta lógica el que Japón quiera buscar estos bilaterales para poder hacer un mercado con las emisiones en su industria. Básicamente lo que vemos ahorita es que hay ya varios programas del gobierno japonés en el que están buscando que industrias alrededor del mundo que tengan potencial de mitigación realicen proyectos y estos proyectos utilicen ya sea tecnología o equipo japonés, y si la industria, sea cual sea esta, intenta alcanzar estos fondos que ya el gobierno japonés puso y ofreció y están ya operando, este año ya tuvieron dos selecciones de proyectos en los que participó este fondo japonés, pues obviamente eso nos hace ver que lo que está buscando Japón es sí continuar con un protocolo, sí continuar con un mercado de carbono muy similar al que conocemos, pero que tenga un segundo incentivo para Japón como país o como economía,
no nada más ¿sabes qué? Tenemos ya un proyecto que está mitigando y como está en un país en desarrollo, en automático, pues vamos a darle a esa industria el capital que necesita para desarrollar sus proyectos. Ellos están tratando de tener estos bilaterales o generar con estos bilaterales una figura como de amarres en la que el tener el país o la industria que busque alcanzar los fondos de unos bonos de carbono en su proyecto, lleve o garantice que van a utilizar tecnología o equipo japonés, lo cual nos hace pensar que a ellos les garantiza que en el mediano o largo plazo van a necesitar estas industrias refacciones o mantenimiento o por lo menos el know-how de la tecnología o maquinaria que utilizaron, y eso pues, obviamente también le va a retribuir en cierta forma a Japón. Un cuarto mercado que me gustaría comentar es el mercado australiano. Yo creo que ahorita, hoy en día, debe de ser o es el mercado que más expectativas está generando. El mercado australiano tiene la peculiaridad que no es un mercado cap and trade abierto, es un impuesto, y al ser un impuesto todos deberán de cumplirlo, pero ya tiene un precio preestablecido de $25 y va a tener un incremento de 2.5 anual. Teniendo el certificado del MDL, el CER, abajo de los 6 euros ya algunas semanas, pues es muy llamativo para cualquiera, sabiendo que esos mismos certificados los podemos vender o los podremos vender a partir de 2015 en el mercado australiano, pues empezar a mantener nuestros certificados o a especular con los certificados, porque ya tenemos la garantía que va a haber un mercado que esté pagando pues arriba de $25 la tonelada. Ahora bien, el que tengamos un mercado tan llamativo como el australiano, que ya tiene un precio garantizado, lo cual nos da una certidumbre que ningún otro mecanismo nos va a poder dar, porque ya sabemos a qué le tiramos en cuestión de precios, también tiene, no todo son maravillas, es un mercado finito. La demanda que va a tener el mercado australiano va a ser finita, va a estar procurada por toda la industria en el mundo, dado que por lo menos si fuera el arranque al día de hoy, estaría muy por encima del precio tanto del CER como del EWA, y eso es lógica mínima comercial, que si me van a comprar el mismo producto en 6 euros o me lo van a comprar en $25, pues es claro que lo voy a vender en $25. El problema está en cómo se va a dar esa selección dentro del mercado australiano para saber qué proyectos o qué países serán los que vayan a lograr vender sus certificados en el mercado australiano. Insisto, estos son 4 ejemplos de los múltiples mercados que están surgiendo, los múltiples mercados voluntarios, que creo yo día con día los vamos a ir viendo crecer. La tendencia de las NAMAs y la tendencia internacional nos dice que incluso podrá y deberá de surgir un mercado interno en México, como está surgiendo en muchos otros países, y yo estoy convencido que día con día vamos a ir viendo cómo nuevos mercados van surgiendo, y esto a la larga podrá ser la diferencia entre el protocolo de Kioto que conocemos hoy y una nueva fase del mercado de carbono. Esta diferencia ya se está dando. Países como Japón están diciendo: no me salgo del protocolo de Kioto, pero pongo mis propias reglas, que básicamente fue lo que en su momento hizo la Unión Europea al fijar el EWA. Pues ellos aprovechan, utilizan y están de acuerdo con las reglas generales de los MDL, pero ponen sus propias reglas para el mercado europeo. Entonces, a pesar de ser diferente o escandaloso lo que ocurrió cuando pone Japón sobre la mesa los bilaterales, pues es, guardando las debidas proporciones y la medida, es algo que podríamos ver como una evolución normal después de lo que pasó con el mercado europeo. Al irse focalizando dentro de Europa, pues esto nos va a generar una cierta regionalización, que es lo que también está haciendo Japón, lo que está haciendo California al poderle participar únicamente a México y a Canadá, o el WCI, que ya le permite participar a Canadá y está dejando la puerta abierta para que en un futuro pudiera participar México. El que sí estén surgiendo estos mercados regionales nos indica que cada vez van a ser más, y lo interesante va a ser saber cómo vamos a poder participar como México, como industria en especial, en cada uno de los mercados, y se va a volver un poco más complejo porque tendremos que empezar a evaluar cuál es el que más nos conviene. Yo creo que la oferta
más allá de preocuparnos si va o no a haber una segunda etapa del protocolo de Kioto, será en qué mercados o cómo vamos a participar nosotros. Ya podremos tener una gama más amplia de mercados en los que pudiéramos participar. Entonces creo yo que el que haya o no una segunda etapa de Kioto es un hecho que la va a haber. Lo importante es conocer cómo se va a dar o en qué términos va a quedar esta nueva fase del protocolo de Kioto. Muchísimas gracias a Ignacio Arroyo, que es el gerente de finanzas de carbono de Pemex, por los que acaban de llegar y no se perdieron la presentación. Muy interesante esta presentación que nos haces y me lleva a una reflexión. Yo creo que son excelentes noticias saber que existen estos otros mercados. Bueno, muy relevante para México que surjan estos mercados regionales justo al lado, porque además pues la integración económica con los Estados Unidos facilita, digamos, que se puedan dar este tipo de mecanismos que México y las empresas puedan participar en un mercado que más o menos se conoce, ¿no? Creo que sí el reto está en términos de las metodologías, porque aun cuando no son muchas, pues existen. Y nosotros, por ejemplo, en el TEC de Monterrey trabajamos en un curso que damos a los funcionarios estatales para desarrollar sus planes de acción climática, y uno de los retos cuando diseñan los inventarios de emisiones, es decir, en los estados del norte lo tenemos que hacer con una mira a lo que está pasando en el sur de los Estados Unidos, para que las metodologías, si no son las mismas, sean compatibles y que el día que se quiera desarrollar un mercado carbón, pues que se pueda participar de manera más fácil, ¿no? Entonces es un tema importante. Mencionaste Japón, Tokio me parece que ya tiene un mercado carbón, creo que comienza el próximo año como ciudad. O sea, los japoneses realmente, tú dices, están viendo las ventajas competitivas y ciudades están tomando el liderazgo. En particular, un mercado carbono de Tokio me parece que puede ser súper atractivo, o sea, para muchas empresas alrededor del mundo, pero los japoneses claramente están tomando un liderazgo en el tema del desarrollo de estos mercados. Y finalmente, nada más el tema del costo de transacción, ¿no? O sea, yo creo que sí es una muy buena noticia tener todos estos mercados, pero puede ser una mala noticia si no tenemos la información. Entonces, una recomendación sería, pues, que hiciéramos un portal, o que el gobierno federal tuviera un portal, que le diéramos seguimiento a estas distintas iniciativas, porque eso, bueno, va a facilitar hacer el shopping, ¿no? Porque van a surgir muchas, precisamente por estas cuestiones competitivas. Lo acabas de decir, Australia, pues Australia también se está posicionando porque quieren, obviamente, desarrollar esos mercados, porque quieren beneficiarse, quieren ser muy competitivos, pero al rato que no pase nada en Kioto, el problema va a ser que vamos a tener muchas. Y entonces, ¿cómo las hacemos compatibles? ¿Cuál te conviene más? ¿Cuál no? Puede ser muy bueno para el mercado, pero para el empresario individual tomar una decisión quizás será difícil, y ahí el reto será tener más información, ¿no? Bueno, un comentario nada más para dar continuidad a la conversación y que podamos hacer un diálogo. Entonces ahora le voy a pedir a Vicente Saizo, director corporativo de sustentabilidad de Cemex, que nos dé esta perspectiva desde el sector privado de los mercados de carbono. Si nos puedes complementar un poco lo que ya nos dijo Ignacio. Claro que sí. Hola, buenos días. Sí, yo creo que nosotros podemos dar una buena perspectiva desde el sector privado, y complementaría por decir que, además de ser del sector privado, como Cemex somos una empresa global. Entonces, nosotros actuamos en mercados de Estados Unidos, México, Latinoamérica, Centroamérica, Europa del Este, África, Medio Oriente y el sureste de Asia, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha tocado vivir, pues, la dinámica de grandes diferencias en lo que está sucediendo y en los enfoques que están tomando los diferentes gobiernos con respecto a esto, ¿no? Entonces, como empresa global, hemos tenido rápidamente que entender muy bien el entorno bajo el cual se están desarrollando todos estos mercados de carbono, para saber cómo maximizar la ecuación en términos de rentabilidad para nuestra empresa. Y también, obviamente, como sector cementero, somos un player importante en el tema de cambio climático, porque tenemos un efecto importante en las emisiones de CO2, y entonces también como sector cementero se nos refuerza la necesidad de estar muy conscientes de lo que debemos hacer, ¿no? O sea, nosotros creemos que un mercado global de carbono es una solución muy eficiente para que el mundo enfrente el cambio climático, pero
cualquier negociación global o cualquier posible acuerdo global conlleva muchas complicaciones, como lo hemos estado viviendo, ¿no? Si a ese entorno de complicación de los diferentes, de tratar de conciliar muy diferentes intereses que hay entre países con diferentes características, se le agrega pues un escenario como el que estamos viviendo actualmente de volatilidad financiera, de actividad económica deprimida en muchos mercados, pues obviamente se complica aún más el asunto, ¿no? Pero bueno, los mercados de carbono son buenos, los vemos como una solución eficiente al tema de cambio climático. Si la dinámica de negociación global no nos lleva a que haya un post-Kyoto muy claro en el que participen aún más países de los que participan ahora, creemos que como Ignacio subrayaba, se va a dar de cualquier forma una dinámica regional y una dinámica local muy activa, porque creo que el consenso científico es contundente y los países identifican esto además como una necesidad para mejorar sus condiciones y también para generar oportunidades de negocio, ¿no? Y al reconocer esto, pues se van a abrir continuamente más mercados que lo ofrezcan, ¿no? Para nosotros fue muy claro desde el principio la complejidad que involucra un acuerdo global, porque las necesidades y retos que enfrenta un país desarrollado a un país en desarrollo son muy diferentes, ¿no? Y entonces la posición ideal que debe tomar cada uno de ellos y la lógica los hace, pues, de cierta forma tener posturas diferentes y difíciles de conciliar. El protocolo de Kioto, creo que a través de los mecanismos de compensación y los mecanismos de desarrollo limpio, creo que ha ofrecido una solución muy elegante y muy inteligente a tratar de que el mundo desarrollado transfiera capital, inversiones y tecnología al mundo en desarrollo, ¿no? Y yo creo que eso ha dado una muestra muy importante de que hay oportunidades de negocio, de que los países, de acuerdo a sus características, deben tener estrategias diferentes de cómo atacar el problema de cambio climático, y que existe la posibilidad real de crear mecanismos en los que fluyan las inversiones y que los negocios y las empresas seamos capaces o podamos incorporar esos factores a nuestra toma de decisiones, ¿no? Y que inclusive se conviertan en factores relevantes para determinar la rentabilidad de nuestros negocios. Entonces yo creo que el protocolo de Kioto ha sido un excelente marco de referencia para enseñar o mostrar al mundo que esto se puede atacar, y esta es una de las formas más eficientes de atacarlo, ¿no? De igual forma que Ignacio, nosotros seguimos muy de cerca la dinámica que sucede en todos estos países o estados o regiones donde están surgiendo ideas o inclusive ya legislación para tratar de crear mercados de carbono. Creo que coincido también con que se van a abrir oportunidades. México tiene que estar muy alerta para que como país seamos capaces de atraer todas las inversiones y transferencia de tecnología que se pueda dar de esos procesos. O sea, México tiene que ser, igual que ha sido desde que nos incorporamos al Tratado de Libre Comercio, un país muy activo y muy proactivo en el establecimiento de acuerdos bilaterales, multilaterales y de todo tipo, para tratar de aprovechar todas esas oportunidades. NAMAS y cualquier mecanismo que se ponga a la mano, México debe aprovecharlo para atraer esas inversiones, ¿no? Hay ciertos riesgos de que el protocolo de Kioto no continúe en cuanto a que ese flujo tan eficiente que ha habido en esta primera fase de inversiones de un mundo al otro se pueda ver de cierta forma cortado, se vuelva un poco más difícil. Nosotros, por ejemplo, como empresa global tenemos operaciones en Europa por las cuales tenemos que verificar todos los años nuestras emisiones de CO2, tenemos que entregar derechos de CO2 que cubran todas nuestras emisiones, ¿no? Pero por el otro lado, hemos también aprovechado la oportunidad de los mecanismos de desarrollo limpio para generar, a través de proyectos básicamente de energía eólica y de sustitución de combustibles fósiles,
compensaciones de esos derechos de carbono que nos permiten pensar que en el futuro podremos compensar una parte de esas emisiones y entonces nuestra estructura de costos en esos países desarrollados de Europa se verá menos impactada, ¿no? Hemos sido rápidos y proactivos en aprovechar esas oportunidades. Tenemos 5 proyectos de mecanismo de desarrollo limpio ya registrados, tenemos 18 en nuestro portafolio en proceso de registrarse y hasta donde el tiempo nos dé hacia final del 2012, sabemos muy clara y agresivamente que tenemos que sumar la mayor cantidad de derechos de carbono, porque en Europa por lo menos creo que sí hay una claridad de medio plazo de lo que va a suceder, ¿no? Entonces, como fabricantes en esa región del mundo, sabemos que de aquí al 2020 y seguramente más allá del 2020, las condiciones serán cada vez más restrictivas para empresas que tengan por su naturaleza tecnológica emisiones importantes de CO2. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos una claridad absoluta. La parte que ahora se nos abre de incertidumbre es, vamos a generar todos los derechos de carbono que podemos a través del mecanismo de desarrollo limpio que estamos ejecutando en todas nuestras operaciones de América Latina, sureste de Asia y norte de África, pero esa ventana de oportunidad a final de 2012 aparentemente se cierra, ¿no? Porque ya no hay claridad de qué va a pasar después y si va a haber, si se va a permitir el que se sigan desarrollando ese tipo de proyectos que permitan compensaciones en Europa con proyectos realizados en otros lugares. Estaremos a la espera de qué sucede, pero por lo pronto nos hemos asegurado pues una buena cantidad de derechos que nos permiten pensar que ante restricciones a futuro estaremos bien posicionados, ¿no? Ese es el tipo de claridad y certeza que nos gustaría ver en otros mercados. Pero vamos a ser realistas en cuanto a que en cada país, en cada región del mundo va a suceder a una diferente velocidad, ¿no? Estamos viendo con muy buenos ojos lo que está sucediendo en California, creemos que ahí van a suceder cosas muy interesantes. Como empresa que tenemos operaciones en Estados Unidos, tenemos la ventaja de poder ya explorar los mecanismos de compensación de emisiones. Estamos haciendo algunos proyectos para generar derechos voluntarios de carbono, que creemos que en el futuro se pueden convertir en metodologías o mecanismos que se van a reconocer formalmente dentro de una posible legislación y dentro de un posible mercado. Entonces nos estamos anticipando a que eso suceda, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debe hacer una empresa en el sector privado, ¿no? Estar muy atento a los cambios legislativos en los diferentes mercados. Como empresa basada en México, lo que tenemos también que hacer es apoyar al gobierno mexicano a identificar en todo momento cuál es la mejor forma de posicionar a México dentro de todos estos mercados que están surgiendo. México se debe ligar a todos ellos que ofrezcan posibilidades de atraer inversiones y transferencia de tecnología, y entonces como sector privado pues tenemos que siempre estar dando nuestro punto de vista y tratando también de identificar cosas que en la legislación mexicana permitan que también nosotros seamos ágiles como país para que esas inversiones se den, ¿no? Por ejemplo, todo lo que estamos viendo ahora de desarrollo en energía eólica se ha dado gracias a cambios regulatorios que han permitido que ese boom, que podríamos llamarle así, que se está dando ahora, se dé, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que hacer muy bien en México, ¿no? O sea, siempre estar un paso por delante en la legislación para que cuando se den las oportunidades que nos liguen a países en desarrollo, rápidamente las podamos incorporar, ¿no? Y básicamente esa sería mi conclusión. O sea, México yo creo que tiene que jugar muy inteligentemente su papel. Somos un país en desarrollo. México tiene mucho que crecer todavía. Tenemos grandes necesidades de infraestructura, grandes necesidades de vivienda, muchas posibilidades de ampliar actividades industriales. No deberíamos ponernos límites artificiales de forma unilateral sin obtener clarísimos beneficios a cambio de esto.
Y yo creo que en eso México tiene que ser muy inteligente, ¿no? Y como decía, y para finalizar, mucha agilidad en establecer acuerdos bilaterales y de todo tipo, en aprovechar mecanismos de compensación que surjan en otros mercados y cambios legislativos que permitan agilidad en los sectores que claramente van a ser beneficiados porque ofrecen reducciones de carbono significativas a empresas y países en desarrollo que estarán buscando compensaciones adicionales a las que pueden conseguir en su mercado, que es limitado, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Yo creo que aquí hay que subrayar muchísimo un tema que tú mencionas, el tema de la información, ¿no? En todos estos mercados, bueno, la primera clase de microeconomía que yo llevé, me acuerdo muy bien que decían que uno de los elementos básicos para que funcione el mercado es el flujo de información. Entonces siempre se me quedó muy presente, ¿no? Y creo que cuando hablamos de estos mercados emergentes que se están desarrollando, que están consolidando, el tema de la información es clave. Entonces la difusión de la información, ¿no? Como para ustedes, tanto como para desde la perspectiva gubernamental o paraestatal, la importancia de tener información vigente y oportuna en torno a cómo se están desarrollando estos mercados es importantísima. Y entonces creo que es el papel de todos, pero sí es muy importante darle seguimiento a qué es lo que está pasando y tener flexibilidad de reacción, ¿no? Como tú dices, o sea, así como Japón, Australia, bueno, pues se están poniendo las pilas y ven que aquí hay una oportunidad, sobre todo, pues si no van a estar en esquema de todos ponen y luego todos los demás se lo distribuyen, sino yo pongo, pero yo tengo el beneficio. Lo mismo desde la perspectiva de México, estar muy preparado para ver dónde están esas oportunidades y que los marcos regulatorios o la falta de capacidades o la falta de información no sean un obstáculo para participar en esas oportunidades que ofrecen estos nuevos mercados. Bueno, los siguientes dos panelistas, Jesús Pérez de Vega, que ya había presentado, que él es el director general de AENOR México, y Rodrigo Bustamante como director de Certificación México y Centroamérica del Bureau Veritas. Les voy a pedir que hagan su intervención sobre las expectativas de continuidad de las entidades operacionales designadas, así como de sus responsabilidades potenciales según las reglas y modalidades que se visualizan que se puedan establecer en materia de verificación y certificación de reducción de emisiones. O sea, yo creo que aquí hay un tema, está muy bien saber que hay otros mercados emergentes, pero ¿qué pasa con lo que ya está establecido y cómo se le da continuidad, ¿no? Entonces, le paso la palabra primero a Jesús. Bueno, buenos días. Hablar de post-Kyoto es prácticamente pues tener una bolita mágica para saber qué va a pasar en los próximos años, ¿no? Parece que hay indicios, algunos indicios de cuál va a ser el post-Kyoto, pero son solo indicios. Hay dos elementos que sí que me gustaría destacar de lo que han sido estos años con los MDLs, y es que a través de más de 4.000 o 5.000 proyectos, yo creo que la nota que tenía era 3.100 proyectos al año 2008, se ha generado una experiencia incalculable. Realmente hay ahora mismo un conocimiento de cómo poder atacar el elemento básico, desde mi punto de vista, que es la transferencia de tecnología. A los economistas siempre nos gusta hablar de recursos escasos y de rentabilidad. Y es que entre nosotros es muy difícil hablar de otra cosa cuando se habla de desarrollo de países, ¿no? Tenemos que ponernos en la perspectiva que nuestros recursos son escasos, que hay incertidumbre en los mercados, que estamos escasos de capital y tecnología, incluso podemos hablar de recursos humanos en cualquier ámbito, y que todas las acciones que tenemos que determinar tienen que ser medibles, monitoreadas y verificables, ¿no? Y tenemos que entrar en un negocio ya de planificación, ¿no? Y ese es el MDL, en otras palabras, ¿no? Entonces, yo como profesional, ya básicamente, independientemente de que esté trabajando en una empresa certificadora, como profesional lo más importante de todo es que siempre ha sido para este continente, para América Latina, un caballo de batalla la transferencia de tecnología. Nos ha costado un montón el poder traer tecnologías y eso nos ha restado competitividad a nuestras empresas.
Ahora mismo, si miramos en el ranking de nuestra competitividad, o del ranking de competitividad, o el ranking de desarrollos humanos, cualquier ranking que ponamos, estamos a media tabla. Estamos en ligas, en segundas divisiones, incluso rozando la tercera división. Se nos está hundiendo la competitividad de nuestro mercado, tenemos menor valor agregado y miramos el desarrollo de nuevas tecnologías como oportunidades, ¿no? Los países desarrollados, sobre todo no países en vías de desarrollo o países emergentes, dependiendo cómo nos quiera colocar cada uno de los indicadores, en países desarrollados están observando el cambio climático como una oportunidad. Los MDL nos han ofrecido esa oportunidad en el tema de, y es lo que quiero hacer incidencia, en el tema de transferencia de tecnología, ¿no? Llevo bastantes años en México y si hablo con el empresariado, CEMES a lo mejor es una empresa internacional global con sede en Monterrey, pero es una empresa global. Voy a hablar de esas pequeñas pymes o de las medianas pymes que tienen el 95% de nuestro tejido empresarial o del número de empresas y el 70% de los empleados y consumen el 50% del capital de este país. Esas empresas hoy día tienen programas de responsabilidad social, son conscientes de lo que pasa, pero no tienen ni capital ni tecnología. A través de los proyectos de MDL se ha podido transferir esa capital, esa tecnología y en un mercado muy eficiente, que es en la teoría de mercados. Como mi compañera ha dicho, los mercados, y ojo, no soy, estudié con Friedman, pero no estoy de acuerdo en que el mercado no esté regulado, y yo creo que no lo ha demostrado estos últimos avatares que hemos tenido. Los mercados tienen que estar regulados, y muy regulados, sinceramente, y las economías abiertas, que son dos cosas distintas. Entonces, ahora, ¿qué puede ser de las DOEs a futuro? Entonces, yo quería tocar 4 puntos. Cuando me han puesto esta tarea, digo, bueno, voy a ver si puedo resumir esto en 5 minutos. Y mira que está difícil. ¿Cómo se puede ver post-Kioto? Muy sencillo. Se tiene que ver como participación de todos los países. En la cumbre de Río, en el año 86, Felipe González levantó la cabeza y dice, no había cambio climático, había un problema de economía verde, vamos a decir, y dijo, el problema medioambiental no es lo mismo para un país desarrollado que para un país en vías de desarrollo, ¿no? No le falta razón. Tiene que existir objetivos graduales y realistas. Parece que es otro de los puntos que está señalando la gente. Tienen que estar involucrados todos los agentes, ya no son gobiernos, estamos hablando de ONGs, estamos hablando de empresa privada, sector público, gobiernos, entidades locales. Las ONGs o los grupos no profit son bastante importantes hoy día y es lo que hablan todas las estrategias de la empresa, los stockholders, ¿no? Tiene que haber certidumbre en cuanto a las inversiones futuras. No puede existir, como ahora en España, por ejemplo, donde se invirtió de una forma desmesurada, pero desmesurada, energías renovables. Había un objetivo que se plantearon de llegar al 12% en el año 12 y se llegó al 12% en el año 8. Eso se llevó a base de hacer inversiones de 6 millones de euros por megawatts en energías renovables, sobre todo energías solares, y cobrar primas de 425%, ¿no? Y dar primas de 425% sobre el pool del kilowatt. Claro, en cuanto han aparecido los monstruos y enemigos de todo el mundo que conocemos hoy día como agencias calificadoras y especuladores, pues se nos ha caído como decís en México, el changarro. España está atravesando una crisis de credibilidad enorme. El gasto público ha crecido, la deuda está en el 60%, cuando Alemania está en el 80% y en Grecia en 140%. México, recuerda que la deuda la tenemos en 30, 35 y con una tendencia creciente impresionante. Y no quiero hablar de la deuda privada. Pues claro, sostener una prima de 425%, o sea, una prima quiere decir que al productor, al que tiene un panel de energía solar, le van a pagar 4.25 veces más el kilowatt que a un productor, a un generador de energía eléctrica. Eso sale de las arcas públicas y eso sale de los otros kilowatts que paga el usuario y por tanto sale de la productividad del país. Eso se nos ha caído totalmente. Otro punto es que hay que empezar a hablar de mercados eficientes. Lo estaban ahora comentando. Los mercados no pueden ser ineficientes, los pagamos con creces, ¿no? Y los mercados son naturales muchas veces, ¿no? Y el punto más importante para mí, sobre todo para México, es la transferencia de tecnología. Esos 4 puntos son, yo desde mi punto de vista, si mañana fuese a negociar, mis 4 puntos básicos, ¿no? Y para finalizar, ¿qué pasa con las DOEs? Yo
está poniendo aquí los 5 puntos básicos. Yo creo que los MDLs es una experiencia muy buena, sinceramente. O sea, si juntamos esos 4.000, 5.000 proyectos, yo he estado repasando los proyectos que nosotros en particular tenemos en México y la verdad que sí hay elementos muy interesantes, que nos puede dar la dirección perfectamente de dónde podemos atacar la economía, vamos a poner entre paréntesis, verde del país. Va a ser difícil crear un corpus legislativo o regulatorio para las NAMAs con rapidez. Va a ser difícil. O sea, rapidez quiere decir que tenemos que actuar muy rápido en esto. Rapidez en las economías como Cemex, plazo medio se llama el trimestre, más o menos, ¿no? En la economía verde estamos hablando que hay que reducir el 20 o el 30% de acuerdo. En la Comunidad Económica Europea se va a reducir el 20 o el 30% de acuerdo, si hay acuerdos internacionales o no, de reducciones de carbono, de dióxido de carbono. Eso es una carrera espacial prácticamente. Estamos aumentando el gap que hay entre la reducción de lo que propone Kioto y la realidad es enorme. Y está incrementándose el 60%, o sea, es una bola de nieve impresionante. La experiencia existente en los estándares de los programas de actividades puede ser una buena base de actuación para las NAMAs. El problema de las NAMAs, a mí me han preguntado algunas veces, y sinceramente, no es que sea el súper experto, pero no lo entiendo. Entre nosotros no entiendo muy bien muchas veces lo que es un programa ad hoc para un país en vía de desarrollo. O sea, cada uno se hace lo que quiere, ¿no? Eso es complicado. Es complicado porque empezamos a crear normas ad hoc, y cuando se empiezan a crear normas ad hoc y no hay un mercado regulatorio, es como decía Chesterton, ¿no? Que cuando uno no cree en nada, puede creer en cualquier cosa, ¿no? El mecanismo MRV, el de Monitoring, Reporting and Verification, es imprescindible para dar credibilidad a los mecanismos flexibles, ¿no? La regulación centralizada, en caso de la ONU, en este caso, ¿no? Que la UNFCCC, tienen que jugar un papel relevante. Es imprescindible para evitar normas ad hoc. Empiezan a aparecer normas en el estado de Chihuahua, en la Subsecretaría de Medio Ambiente. Está bien, puede tener sus normas, pero tiene que haber un marco regulatorio, ¿no? Que impidan un desarrollo, y esto nos puede impedir la procreación de normas, nos impide un desarrollo eficiente de los mecanismos, no es otra cosa. La experiencia de múltiples esquemas de los mercados voluntarios de carbono puede ser una buena muestra de las consecuencias de una regulación laxa. Las entidades operacionales designadas, las DOEs, ¿no? Deben jugar un papel relevante y fundamental como tercera parte independiente, ¿no? Y aquí defiendo un poco, no es que defienda el trabajo, sino que defiendo ese perito, esa parte que es independiente y que juega un papel fuera de, ¿no? Muchas veces en su día a día van a necesitar una tercera opinión, que sea independiente, ¿no? Que dote de consistencia y credibilidad a las reducciones que sean alcanzadas por los nuevos mecanismos flexibles, independientemente de opciones de inventario nacional, acuerdos bilaterales o mercado internacional, ¿no? ¿Cómo quiero concluir esto? Pues realmente el problema es enorme, porque lo que pasa es que es un problema con múltiples aristas y múltiples intereses. Los intereses de Cemex, pues, algunas veces coinciden con la comunidad, otras veces a lo mejor no coinciden con un Estado. Entonces, cuando se junten en Kioto, realmente es complicado saber cuál va a ser el acuerdo unánime, si existe. El ejemplo que les pongo es la Comunidad Económica Europea. Un proyecto de 40 años, 50 años, cimentado de una forma sólida, se está cayendo prácticamente, vamos a decir, día a día. No sé si se llegará a caer, pero la verdad que es impresionante. Y la Comunidad Económica Europea se basa en un acuerdo de casa común. Y dentro de la casa común, cuando nos han enseñado los acuerdos, dicen, cuidemos la casa común. Entonces, uno de los acuerdos pilares de la Comunidad Económica Europea es el medio ambiente. La tercera vía, economía, lo que queramos, pero uno de los acuerdos más importantes es nuestra casa común y el medio ambiente de esa casa común, ¿no? Y con esto, luego no sé si se abrirá unas preguntas o algo así, y estoy a su entera disposición, Muchas gracias, Jesús, por recordarnos la importancia del tema de la regulación para los mercados y el tema de la transferencia de tecnología. Nada más les queríamos comentar que, dado que empezamos tarde el panel, vamos a terminar por ahí alrededor del 10 para las 11 para dar un margen a la transición al siguiente panel. Y vamos a tener preguntas y respuestas después de las últimas dos intervenciones. Por favor, Rodrigo.
Buenos días a todos. Nosotros de Bureau Veritas hemos apoyado mucho y vemos con grande ventaja la cuestión del protocolo de Kioto, a pesar de sus quejas, reclamaciones y problemas en algunos países. Nosotros vemos eso como una excelente iniciativa por la gran demanda que tuvimos en todo el mercado global, la búsqueda de proyectos de MDL o JI o que sea, hasta mismo proyectos de UETS que hemos trabajado en Europa. Vemos que con estos proyectos podemos sentir, sobre todo en los países que son considerados países en desarrollo, como México, como Brasil, como China, que las empresas, además de se importar con el cambio tecnológico, sobre todo, tentar importar lo cambio tecnológico que se proveen de estos proyectos de MDL, empezaron a se preocupar más con las cuestiones ambientales y de cambio climático. Y eso yo creo que fue un efecto diferente, un efecto inesperado, basado en esos proyectos de MDL o que marcaba el proyecto o el protocolo de Kioto. Hemos trabajado, hemos pensado en estos últimos 2 años sobre, ya previendo el término del protocolo de Kioto para 2012, cuando vemos que las acciones en las últimas COPs no han sido bastante satisfactorias en el sentido de nos dar una visión de extensión del protocolo de Kioto, porque sabemos que estos procesos se tardan mucho, en torno de 2 años para ser implementados, a partir del momento que sea aprobado un reglamento. Hemos intentado identificar, juntamente con los mercados, con los gobiernos, con entidades, aquí en México, hemos trabajado mucho con EMA, para evitar, porque o que nosotros imaginamos, ok, tenemos un periodo de true-up, que las verificaciones van a poder ser realizadas hasta 2015 de estos proyectos que son validados hasta ahorita. Pensamos que este año íbamos a tener una baja o tal vez una desmotivación debido a la crisis de Europa, a baja del precio de la tonelada de carbono. Sin embargo, hubo una demanda grandísima y eso nos hace creer que va a seguir este proceso, sobre todo de los MDLs, con los procesos de verificación, y mismo porque se fue invertido mucho dinero en eso, y tenemos que, nosotros como organismo de certificación, impulsionar para justamente estos inversionistas vean y realmente puedan creer y sentir que fue hecho una buena inversión en este sentido, ¿no? Entonces, además que tenemos este trabajo que podemos tener hasta 2015, nosotros creemos en las iniciativas bilaterales, regionales y locales, que es lo que hemos estado trabajando. Sin embargo, como dice mi propio compañero, tenemos que tomar mucho cuidado con la parte de regulamentación, ¿no? Porque imaginen si cada estado o que cada país decide establecer un tipo de proyecto, un tipo de verificación, un tipo de que se requiere una certificación de tercera parte. Nosotros vamos a estar ahí trabajando en diversas líneas de trabajo y muchas veces pueden se tornar ineficientes, ¿no? Entonces tenemos que, nosotros como país, como México, tenemos que buscar las grandes corporaciones, como las grandes empresas privadas, las empresas paraestatales, entidades de gobierno, para promover y para establecer mecanismos que efectivamente nos puedan dar o interesse das empresas em implementar tecnologias, implementar procedimentos para que nosotros possamos ter as reduções que finalmente que é o grande objeto das emissões de carbono. Hemos também trabalhado com as NAMAs no sentido de ver como estão trabalhando e como poderíamos atuar nisso. Sin embargo, há muita dificuldade de entendimento, eu estou de acordo com
com meu colega de AENOR, há muita dificuldade de entendimento do que efectivamente querem, do que efectivamente estão buscando, pero nosotros como en nuestro rol de organismo de verificación, tenemos que tentar orientarlos para que pueda obtener éxito dentro de estos proyectos. Una otra cosa que nosotros hemos sentido es justamente la lentitud. Los procesos andan muy despacio y o que cuando estamos platicando, sobre todo cuando platicamos con EMA, por ejemplo, sobre la certificación o acreditación de la 14064, por ejemplo, que es una norma que mede la parte de emisiones, para que esses processos sejam mais ágiles, para que esses processos sejam efetivamente mais, tenham justamente tudo aquilo que o protocolo de Kyoto talvez não funcionou, ou as grandes dificuldades que tivemos com o protocolo de Kyoto, não? Então é nisso que temos que trabalhar. Temos que trabalhar justamente nessas deficiências que o protocolo de Kyoto pode ser que ha tenido e para que possamos efetivamente ter melhores resultados, não? Tanto quanto país, quanto entidade como organização de certificação, como empresas que buscamos ter uma maior rentabilidade, uma maior competitividade, sobretudo respeitando o meio ambiente, não? E também o que nós hemos visto e o que que deve ser uma tendência que os organismos de certificação, as DOEs,